Buenas noches, ¿cómo están ustedes acá? Cambiando el clima en el Callao, en Lima y muchas partes del país. Pero en fin, un poco de ejercicio, una buena cara y viendo la seguridad vial. Mirar para ambos lados, ver los semáforos, los niveles de los semáforos antes de cruzar las vías y cuando no hayan semáforo ver a la derecha y a la izquierda cuántos vehículos vienen. A veces no sabemos, los locos del volante suelen pasar por todos sitios y hay que cuidarnos en cualquier parte del Perú. Y nosotros acá siempre colaborando con ustedes a través de reconocidos especialistas, invitados, que pueden aconsejarle cosas que de repente yo los canso, los aburro. En esta oportunidad estamos con el doctor Freddy Trejo Calixto. Es abogado de profesión, es asesor en tránsito, transporte y seguridad vial y también está metido en el tema de directamente de las escuelas de conductores, la capacitación sobre seguridad vial y qué normas y qué principios tenemos que tener cada uno de nosotros para cuidar nuestras vidas y él se prepara también como yo para buscar otros que la cuiden por usted. ¿Cómo estás, Freddy? Qué gusto tenerte acá. Muy buenas noches, Alberto. Antes que nada, saludarte. Es un gran amigo, gracias por la invitación. Y a través tuyo también felicitar al Gobierno Regional de Callao por esta gran iniciativa, ¿no?, de promover también la seguridad vial. Muchas veces estamos hablando de la seguridad ciudadana, los problemas del transporte, pero la seguridad vial creo que es el objetivo, ¿no? Entonces, y es también importante, ¿no? Gracias por invitarme y espero, bueno, un poco compartir algunas experiencias profesionales que tenemos en el rubro, ¿no? Claro, es como la seguridad vial y la prevención de los accidentes de tránsito es como algo que no se veía venir antes. La gente salía, fumaba su cigarrito, tomaba sus traguitos, había menos carros, menos público de la calle y más seguridad ciudadana. Y todo el mundo era tranquilo, más jardines, más parques, se respiraba más. Entonces, por lo tanto, la seguridad vial no parecía como algo que iba a generar temor en el tiempo. Estamos hablando de los 70, de los 80, por decirlo. Claro, se tenía una percepción del riesgo en menor magnitud, ¿no? El hecho que haya este avance también de la tecnología en los vehículos a veces más modernos, a veces lo identificamos como vehículos más rápidos, ¿no? Y no necesariamente van de la mano, ¿no? Entonces, este crecimiento de las ciudades también de manera un poco desordenada trae como consecuencia también el impacto en la vialidad, la fluidez del tránsito, la congestión, y esto obviamente pues incrementa el riesgo de accidentes, ¿no? Entonces, de acá a un tiempo, esta realidad ha ido incrementándose, un poco también debido a que muchas autoridades no le dan el empuje que debe tener esta problemática, ¿no?, de la seguridad vial. Bueno, y ahora la realidad es otra, ¿no? O sea, en Latinoamérica somos el país con más accidentes de tránsito y fallecidos, lamentablemente. Y pese a los esfuerzos que se hacen muchas autoridades para, en el caso nacional, el Consejo Nacional de Seguridad Vial, los gobiernos regionales como el del Callao, ahora hay consejos provinciales también de seguridad vial y se está proponiendo ya la creación de consejos distritales. O sea, todas las instancias y gobiernos nacionales y locales tienen que tener gente capacitada y programas específicos para que la ciudadanía comience a tomar más en serio la prevención de accidentes. Y como parte de esta problemática tenemos algo en particular, la obtención de un brevete. La obtención de un brevete es fundamental ahora, ¿no? Ahora que no hay mucha oferta de empleo, los chicos salen del colegio y quieren tener un brevete. Lamentablemente en el sistema educativo perdimos una serie de cursos que eran importantes para nuestra vida, como la educación cívica, premilitar, y una serie de normas, de cursos que nos permitían aprender más sobre cómo se mueve la ciudad, cómo nos movemos dentro de ella y cómo tenemos que prepararnos para el futuro. Bueno, cambiaron las currículas, ahora se está tratando de incluir los materiales didácticos en seguridad vial en los colegios de los primeros años para retornar al tema de orientar, capacitar, sensibilizar y probablemente cuando un escolar salga del colegio ya deba tener un brevete. Deba pasar esos 5 años de secundaria aprendiendo y probablemente en quinto y media esté capacitado para dar los exámenes de reglas y dar sus exámenes de manejo y no llegar a los extremos que tenemos que vamos a compartir acá con Freddy, porque hay escuelas y escuelas, ¿no? ¿Y qué podríamos comenzar tratando ese tema, estimado Freddy? Primero debemos entender que el factor más importante en el caso de la seguridad vial y obviamente en contraposición a los accidentes de tránsito es el factor humano, ¿no? Entonces,
donde hay que trabajar fuertemente, casualmente, es en este factor prioritario, tanto en el conductor como también en los peatones, ¿no? Porque también gran parte de los accidentes se deben a la imprudencia de los propios peatones. Esto con relación a digamos, la inquietud referente a la capacitación o la capacitación que se hace a través de las escuelas de conductores, nos lleva a una primera reflexión, ¿no? Si basta la norma, en este caso la que está vigente también con las modificaciones, obviamente, el Decreto Supremo 040, basta la norma para poder crear una reflexión, una convicción, un sentido de responsabilidad en los conductores, y basta la norma también para que inmediatamente pensemos que se va a cumplir sobre todo los controles o la fiscalización a las propias escuelas de conductores. Creo que no. Todo pasa por entender también de que las personas, los conductores, llegan a la escuela de conductores a una edad promedio, estamos hablando de 18, 21 años hacia arriba, que puede obtener un ciudadano una licencia de conducir, llegan ya con una formación, con cierto concepto, con elementos, con nociones de cómo se debe conducir o de la apreciación de la realidad misma, ¿no? Y de la impunidad de infracciones que se cometen. Entonces, un conductor llega ya un poco con una carga valorativa, ¿no? Entonces el conductor lo que ve es que en la práctica muchas personas que tienen licencia pues cometen diferentes tipos de infracciones y no les pasa nada. O en el peor de los casos, ¿no? Cometen una falta y terminan impugnando y retrasando muchas veces las sanciones y incluso se aferran al tema de la prescripción. Entonces yo creo que habría que ponernos a pensar en cómo hacer para mejorar, no desde el punto de vista normativo, sino desde el punto de vista de los valores en los ciudadanos, ¿no? Porque muchos conductores que optan por obtener una licencia, valga la redundancia, ¿no? Lo hacen porque ya manejan en la práctica, sobre todo en el sector transporte. No olvidemos, por ejemplo, que mayormente el que va a obtener una licencia para un servicio de transporte público es un cobrador. Y el cobrador mayormente ya es una persona que mueve el vehículo, lo estaciona, lo lleva, se da una vuelta, sobre todo en las noches o los domingos. Entonces es una persona que ya, entre comillas, tiene cierta destreza en el manejo. Pero lo único que busca es formalizar esta actividad que hace de manera informal a través de la obtención de una licencia, y obviamente para él pues estar días y hasta meses sentado en un escritorio escuchando unas clases de repente le resulta un poco inútil, ¿no? Entonces no ha llegado a concientizar, a entender de que un conductor profesional tiene que tener una capacitación no solamente en cómo mover un vehículo, cómo estacionarlo, cómo manejarlo, sino cómo conducir responsablemente. Y para esto se requiere tiempo en donde la persona llegue a tener esa convicción y ese sentido de responsabilidad. Claro, hablábamos en algún momento que no hay empleos y obviamente quien está más cerca del oficio es en primer lugar el cobrador y después otra persona que está en los paraderos, que está viendo parar los carros, le da las frecuencias acá, le da un papelito a cada microbusero para saber cuántos vehículos van delante, con cuántos pasajeros y qué distancia habría. Lo que en la práctica son las frecuencias. Las frecuencias tienen que ser controladas, dirigidas y operadas por las empresas formales y darle a cada vehículo un tiempo de salida para que no se hagan estas carreras, ¿no? En todas las vías, en todo tipo de vehículos, aún formales, aún los del corredor azul en algunos casos. Entonces estos jaladores, estos llamadores también son las personas que por algún lugar en algunos casos entran del lumpen a comenzar a hacer eso con otras intenciones en algunos puntos críticos de la ciudad. Pero en el caso mayoritario entran a trabajar, quieren buscar un tema y lo primero que aprenden es cuál es la forma más fácil de obtener un brevete. ¿Para qué perder tiempo? Dicen, ¿para qué perder tiempo? Y cuando se ponen al volante de un vehículo, los que no pasaron por una escuela de conductores, por lo menos por las buenas, ¿no? Como Perú Vial, nuestro auspiciador, obtienen indebidamente los certificados y después los brevetes y salen a manejar así, pensando que con esa destreza o esa habilidad que tuvieron para aprender a manejar ya están aptos. Y comienzan los problemas. Y comienzan los problemas porque no tenemos nosotros por qué saber cuál es el pértice del conductor y qué experiencia tiene. Finalmente, por necesidad, todo el mundo, todos los días, se sube a cualquier vehículo de transporte público. Y válgale Dios, cuídelo el Señor, no sabe si llegarán a su destino.
Claro, el pasajero, el usuario del servicio, confía en que el conductor que está dirigiendo el vehículo, que está en el control de la unidad, sea una persona calificada, ¿no? O sea, tiene esa confianza, ese nivel de confianza. Obviamente ese nivel de confianza pasa por un control que tienen que hacer las autoridades, ¿no? Yo observaba, por ejemplo, ahora estos controles que de alguna manera está realizando la Municipalidad de Lima con bastante firmeza y que también ya en el Callao es una costumbre realizarlo. Muchas veces el público no lo entiende, ¿no? O sea, el público es el primero en objetar de por qué es que se está realizando una acción de control en la vía pública, cuando son los que potencialmente están en más riesgo que cualquier persona. Hemos observado hace unas pocas semanas, cómo conductores de manera totalmente temeraria, y yo te diría hasta casi delincuencial, evaden los controles. Y el público a veces se queda pues un poco inactivo, ¿no? O sea, falta mayor presencia de la ciudadanía para poder hacer respetar sus derechos. Porque no solamente es el derecho de llegar temprano al trabajo, o no llegar tarde al trabajo, sino también principalmente de su propia seguridad. Y eso es lo que a veces no nos damos cuenta. No se olviden el dicho, más vale llegar un minuto tarde al trabajo que no llegar nunca. Entonces el tema es que tenemos que exigir, ¿no? Tenemos que exigir conductas, tenemos que exigir valores, comportamientos. Y nosotros como personas lo podemos hacer. Ustedes cuando suben a un vehículo público saludan. Al subirse a un vehículo público deben saludar a todos los presentes. Y la consecuencia es que ellos nos contesten. Y ya estamos dando modos de comportamiento. Regresamos en un ratito, un momento. La verdad, no sé cuándo empezó, pero me llevó un tiempo darme cuenta de que necesitaba ayuda. Me gusta la velocidad y no puedo frenar. Entonces fui y me acerqué al grupo. Ahí me encontré con gente como yo, pero con diferentes problemas. A todos me costó asumirlo. Ese fue el paso más importante. Tenía que cambiar, podía cambiar. Y un día estuve listo para salir. Sentí que tenía el control. El volante de mi vida. ¿Paso o no paso? ¡Ay! ¿Qué estás haciendo? ¡Para! Respeta, pues. Sí, compadre, cambia de actitud. No estamos aquí por las puras. Las señales de tránsito estamos para cuidarte. Mira. Cambiemos de actitud. Elige vivir. Bueno, regresamos con ustedes y gracias a nuestros auspiciadores, la Escuela de Conductores Perú Vial, que está en la cuadra 39 de la Avenida La Marina. Como le decíamos, una escuela que está cumpliendo con las metas y objetivos realizadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y hablamos con nuestros invitados, entonces la necesidad de tener un brevete es importante y la necesidad de tener un comportamiento para desarrollar como conductor, como cobrador o como pasajero en el transporte público también es importante. Es una necesidad, pero los comportamientos hay que irlos adecuando ya que no se estudia para ello. No se estudia realmente para ello. Bueno, evidentemente el estudio pareciera ser que es una buena intención, ¿no? Es lo que dice la norma que debería cumplirse, ¿no? Ahora, muchas escuelas, también hay que entenderlo, se mueven en función del mercado, ¿no? Son empresas privadas y lo que van a buscar es maximizar su rentabilidad. Aquí hay un factor fundamental que no se está tomando en cuenta, que es la labor de la Superintendencia Nacional de Fiscalización, que, ¿no?, más conocido como la SUTRAN, que es el ente que debe velar por el cumplimiento de las normas, específicamente en lo que concierne a las escuelas de conductores,
creo que hay una pequeña deficiencia en el control que debe realizar esta entidad. ¿Por qué? Porque esta ausencia de alumnos en las escuelas no hablamos de 1, 2, 3 escuelas. En realidad es una ausencia generalizada, ¿no? Estamos hablando de, creo que sin temor a equivocarme, creo que más del 90% de escuelas autorizadas no exigen o no proveen la capacitación real de horas a los postulantes a una licencia, ¿no? En ese caso es obvio que se puede hacer el control, pero parece que estuvieran desatendiendo por hacer los controles en la vía pública. Obviamente también el problema de la informalidad es muy grande, sobre todo en la zona sur, como he visto las imágenes, ¿no? En la carretera, en la Panamericana Sur. Entonces, pero también acá en la ciudad se está descuidando esa parte, ¿no? Claro, entonces hay un comportamiento, ha sido una corrida. Cuando dicen por ahí es como la reventa del estadio o cosas de la viveza criolla. Entonces la gente dice, ¿por qué recorrer ese camino que es el correcto? Si por este incorrecto más fácil lo hacemos. Más fácil y no pasa nada, ¿no? Claro. O sea, en tema de costo-beneficio, los conductores han entendido que no voy a clases, pago por no ir y simplemente obtengo lo mismo que obtendría cualquier persona que está 1 mes, 2 meses o 1 mes y medio en una charla de capacitación, ¿no? Entonces, ahí hay dos responsables, porque la Dirección General de Transporte Terrestre, quien emite las autorizaciones para las escuelas de conductores, tiene en tiempo real un centro de control. Aparentemente, el centro de control tiene que tener en cada escuela de conductores una cámara en tiempo real que diga quiénes van, quiénes no van, quiénes estudian, cuántos asisten. Y ahora, inclusive, se está tratando de hacer acuerdos con la RENIEC para que pongan su huella digital en el momento de acceder a los cursos. Entonces, si hay mecanismos para hacerlo, la gran pregunta es, ¿por qué la DGTT del MTC no tiene los mecanismos de ayudar a la fiscalización oportuna o de una verificación? ¿Y por qué esa información no pasa en tiempo real a la SUTRAN? Para que, más que ayudar a los que conocen o no conocen, vayan sobre las escuelas que por historia no rinden los cursos, por un lado. Y por el otro lado, hay que hacer una erradicación total en los puntos neurálgicos de los jaladores para dar los brevetes, que están en todo el entorno de Chacrarríos, están en todo el entorno del Turi, están en todos los entornos donde se expide los brevetes, o sea, los exámenes de manejo. ¿Qué opinas sobre eso? Las autoridades saben dónde están los puntos donde se concentran casualmente, llamémosle, ¿no? Este negociado, ¿no? En el tema de licencias. Es como el caso, por ejemplo, de la Malvinas, ¿no? Es un punto crítico en donde la gente obviamente no se piensa que todo lo que se vende ahí pues tenga un origen lícito, ¿no? Igual, en este caso se hablaba hace muchos años también de Azángaro. Todo el mundo sabía que en Azángaro era el lugar, la zona donde se comercializaban documentos falsos, se elaboraban títulos y todo eso, ¿no? Igual, a los alrededores, casualmente, de las entidades públicas que tramitan, en donde se obtienen los documentos, los certificados, existen pues estas personas que ofrecen los servicios. Ahora, yo estaba haciendo una reflexión con relación al tema del mercado, ¿no? O sea, para las entidades privadas, para ellos es un boom, un negocio, porque inviertes 0 y ganas hasta 10 o 20 o 50 veces más de tu inversión. Entonces, por otro lado, creo que se debería de impulsar una campaña de concientización, porque si las autoridades no tienen ese nivel de control, como tú mencionas, ¿no? El tema de las cámaras, o simplemente que vaya pues un supervisor los 20 o 25 días para ver si se dictan las aulas y que pase asistencia, como el caso, por ejemplo, de las escuelas de conductores, perdón, las escuelas de seguridad vial del Callao, ¿no? En el caso de las escuelas de seguridad vial hay un control real de la asistencia de los alumnos, ¿no? Claro que son solamente 2 días, pero ya hay falta este deseo de exigir la presencia de los postulantes. Si la tecnología se ha ido dejando de lado, pese a que nos puede ser de gran ayuda, por lo menos hay una voluntad de las autoridades de querer erradicar digamos, tráfico, por decirlo de alguna manera, de licencias, debería
podría muy bien hacer un control presencial, ¿no?, de los alumnos, si es que la tecnología fuera algún tipo de impedimento, ¿no? Y es que se ha ido prorrogando, ¿no? El primer año se exigió determinadas características, el segundo año igual, y así sencillamente, ¿no? Se ha ido dejando de lado, prorrogando los plazos siempre a presión, básicamente, bueno, de las propias organizaciones de escuelas, pero al margen de ello también creo que hay mecanismos, hay formas en las cuales se puede contrarrestar, ¿no?, esta omisión, ¿no? Es una omisión fatal, ¿no?, porque en realidad los conductores a veces no toman conciencia, ¿no? En las escuelas de conductores se hace ese trabajo de concientización, sobre todo en el Callao. En Lima desconozco bien cómo se está manejando, pero en el Callao sí hay un control real, ¿no? Qué interesante. Obviamente lo del Callao se nota. Si no fuera por el gobierno regional, no tuviéramos este programa, no se estuvieran dictando los cursos especialistas en seguridad vial, que no lo hace el mismo Consejo Nacional de Seguridad, siendo su responsabilidad. Y bueno, es algo que contribuye, y no por decir que el Callao es lo mejor o lo máximo, pero sí está dando los primeros pasos, y las otras regiones necesariamente deberían seguir estos ejemplos que creo son importantes. Y esta fiscalización del gobierno regional del Callao ha permitido pues que la escuela de manejo como Perú Vial, entre otras que existen en el Callao, pues puedan cumplir con los objetivos que fueron convocadas, autorizadas por el MTC, y ahora la región que tiene la gestión de hacerlo. Tú también tienes una escuela sobre el tema. Bueno, gracias por la pregunta, Alberto. Quien habla, yo soy representante de una entidad autorizada por la Municipalidad Provincial del Callao para el dictado de cursos de educación y seguridad vial, ¿no? Tenemos un permiso, nuestro local queda en la avenida Pacasmayo, en la Fundación El Álamo, a la altura del cruce con la avenida Colectora. Entonces tenemos ya funcionando desde el año 2012, estamos trabajando a toda máquina, tenemos ya un número de alumnos que nos sigue todos los años, se matricula, tratamos de alimentar un poco la currícula, ¿no? Si me permites una pequeña sugerencia, ¿no? Nosotros tenemos un temario que se debe dictar obligatoriamente en todas las fechas que se dicta el curso, pero es un temario que a veces lo lleva el que va por primera vez, como el que está yendo más de 5, 6 o hasta 10 veces a la misma charla. Entonces es un temario que por norma nosotros estamos obligados a cumplir, pero el temario para una persona ya con cierta experiencia y temas tan básicos, tan elementales, pues le resulta un poco, hasta diría yo, un poco aburrido, ¿no? Se siente que ya conoce y quiere algo más. En el caso de nosotros, hasta que este temario no se un poco actualice, estamos haciendo una especie de plus, ¿no? Le estamos dando algunos temas adicionales, temas de actualidad, temas novedosos, como por ejemplo, les enseñamos en algún momento cómo es el proceso de un parto, ¿no? Que no está en el temario, pero que a veces puede presentarse, no solamente en el servicio de transporte, sino cuando un conductor está pues transitando por cualquier calle o está yéndose de viaje con la familia, ¿no? Entonces, por ahí le damos un plus, ¿no? Le hacemos algunas terapias de cómo mejorar su estado de ánimo a través de mecanismos de reducción de estrés, por ejemplo, ¿no? Que a lo cual están sometidos muchos conductores. Esos temas, por ejemplo, están en el temario, ¿no? El tema de los valores cívicos, de repente, donde es nuestro fuerte, ¿no? Insistimos bastante en esto, porque pensamos que las normas no se van a cumplir automáticamente. Para que las normas se cumplan, alguien tiene que hacerla cumplir. Alguien tiene que decir, esta norma me favorece, esta norma es positiva, y voy a hacer de mi parte, voy a poner de mi parte todo lo que esté de mi lado para poder hacer que se cumpla en beneficio de todos, ¿no? Porque todos somos usuarios de la vía. De una u otra forma, todos convivimos en este espacio público que se llama vía, y creo que todos debemos tener conciencia de la gran responsabilidad que significa circular, transitar, desenvolverse, ¿no? Dentro del espacio público. Qué buena iniciativa, y esta iniciativa cabe señalar es importante. Reiteramos tanto, ¿por qué? Porque ahora se están formando nuevos especialistas en seguridad vial, y son como digamos, como la religión. A veces hay monasterios donde se preparan a personas que quieren ser padres o quieren ser primados, y se van preparando porque tienen ciertos valores, ciertas características de creer y tener una fe. Estos nuevos especialistas tienen una fe,
tienen la fe de contribuir a la seguridad vial y eso es una fe de cuidar su vida, la nuestra, y es importante. Y como tienen esa fe, tienen que tener la creatividad para ver cómo, antes del cansancio, ante la falta de fiscalización, ante el incumplimiento de las funciones de las entidades públicas como el MTC, la DGTT o la SUTRAN, para que la escuela funcione bien, el que va a sacar el brevete sepa que ese brevete no solo va a ser su herramienta de trabajo, ese brevete va a dar seguridad y va a prestigiar y garantía su vida. Nosotros pues seguimos contribuyendo con ustedes, te agradezco mucho, Freddy. Muchas gracias a ti, Alberto. Otra vez creo que hay mucho que decir, nuestro público ya va a participar directamente a través de los teléfonos y estamos seguros que nos van a abarrotar de sus curiosidades. No se olviden de entrar a la página web de TV Vial, regioncallao.com.op y ver los programas también y comenzar a hacernos llegar sus sugerencias, sus comentarios, como nuestra revista Envía, que ustedes conocen sus correos y nos pueden hacer presente. Agradecemos a Perú Vial por auspiciarnos en estos programas y que sigan adelante con el dictado de sus cursos para la obtención de brevetes profesionales y de capacitación de seguridad vial en Lima y Callao. Con ustedes hasta la próxima y ya saben, si tome, no maneje y si piensa tomar, tome un taxi. Más vale cuidarse porque después la familia puede sufrir las consecuencias. Hasta la próxima.